El Señor lo eligió sumo sacerdote y abriendo sus tesoros derramó sobre él todos sus bienes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con todos vosotros. Con tu espíritu. Hacemos memoria en esta celebración de San Francisco de Borja, presbítero que nació en Gandía en 1510. Muerta su mujer, con la que había tenido 8 hijos, ingresó en la Orden de la Compañía de Jesús, abdicando de su título de virrey de Cataluña y rechazado la dignidad cardenalicia. Fue elegido el tercer prepósito general de la Orden, memorable por su austeridad de vida y oración. De hecho, de los generales de la Orden solo hay 2 santos jesuitas, prepósitos generales, San Ignacio y San Francisco de Borja. Falleció en Roma el año 1572. Empezamos la celebración reconociendo nuestros pecados, pidiendo perdón a Dios. Tú que viniste al mundo para salvarnos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que nos visitas continuamente con la gracia de tu Espíritu, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que vendrás un día a juzgar nuestras obras, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor y Dios nuestro, que nos mandas valorar los bienes de este mundo, según el criterio de tu ley, al celebrar la fiesta de San Francisco de Borja, tu siervo fiel y cumplidor, enséñanos a comprender que nada hay en el mundo comparable a la alegría de gastar la vida en tu servicio. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, me maravilla que hayáis abandonado tan pronto al que os llamó por la gracia de Cristo y os hayáis pasado a otro evangelio. No es que haya otro evangelio, lo que pasa es que algunos os están turbando y quieren deformar el evangelio de Cristo. Pues bien, aunque nosotros mismos o un ángel del cielo os predicara un evangelio distinto del que os hemos predicado, sea anatema. Lo he dicho y lo repito, si alguien os anuncia un evangelio diferente del que recibisteis, sea anatema. Cuando digo esto, ¿busco la aprobación de los hombres o la de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Si siguiera todavía agradando a los hombres, no sería siervo de Cristo. Os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es de origen humano, pues yo no lo he recibido ni aprendido de ningún hombre, sino por revelación de Jesucristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor recuerda siempre su alianza. El Señor recuerda siempre su... Doy gracias al Señor de todo corazón, en compañía de los rectos en la asamblea. Grandes son las obras del Señor, dignas de estudio para los que las aman. El Señor recuerda siempre su alianza. Justicia y verdad son las obras de sus manos, todos sus preceptos merecen confianza. Son estables para siempre jamás, se han de cumplir con verdad y rectitud. El Señor recuerda siempre su alianza. Envió la redención a su pueblo, ratificó para siempre su alianza. Su nombre es sagrado y temible, la alabanza del Señor dura por siempre. El Señor recuerda siempre su alianza. Aleluya, aleluya, aleluya. Os doy un mandamiento nuevo, dice el Señor, que os améis unos a otros como yo os he amado. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo se levantó un maestro de la ley y preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Él le dijo: has respondido correctamente, haz esto y tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondió Jesús diciendo: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon, dejándolo medio muerto. Por casualidad un sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio, al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él y al verlo se compadeció y acercándose le vendó las heridas echándole aceite y vino. Y montándolo en su propia cabalgadura lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al posadero y le dijo: cuida de él. Lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando vuelva. ¿Cuál de estos 3 te parece que ha sido prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Él le dijo: el que practicó la misericordia con él. Jesús le dijo: anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy es fácil por una parte, pero complejo por otra. Fácil en el sentido de que hay como 3 partes. La primera parte es esta petición que hacen a Jesús: Maestro, una pregunta. ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y esta pregunta es una pregunta que en el fondo todo el mundo alguna vez en su vida al menos se hace. Para ir al cielo, ¿qué tengo que hacer? Y Jesús le dice: bueno, tú qué es lo que lees en las Escrituras, tú que eres un especialista, un maestro de la ley. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. El problema siempre, y aquí en el mundo judío, es quién es el prójimo. Entonces, la mentalidad judía, el prójimo es simplemente el que es de la familia, de la tribu, el más cercano. Por eso es prójimo, o sea, próximo. Los demás son lejanos, a los lejanos no hay que hacer nada, a los enemigos ni agua, a los demás nada. Y Jesús por eso pone esta parábola, una parábola sencilla en apariencia, que es simplemente este hombre que es asaltado, que es molido a palos, que pasan unos personajes importantes, los sacerdotes del Antiguo Testamento, los levitas, pasan de largo. Llega el samaritano, el hombre despreciado por los judíos, porque era considerado un hereje, uno que no es de los suyos, y sin embargo este cura al enfermo, al herido, y después de curarlo lo carga en su propia cabalgadura, lo lleva a la posada, paga él, y dice que si falta para pagar ya lo pagará cuando vuelva. Bien, ¿cuál es el que ha hecho realmente de prójimo? ¿Quién se ha portado bien? El samaritano. Bueno, hasta aquí pues haz tú lo mismo. Bien, hasta aquí muy sencillo. Hemos de hacer el bien en la medida de lo posible a todos. Muy bien. Sin embargo, los padres de la Iglesia, cuando cogen este texto, dicen: aquí hay mucho más. Aquí es una parábola, o si es una parábola no es simplemente un texto de explicación tan sencilla, sino que se refiere a otra cosa. ¿A qué se refiere este texto? Claro que el primer significado es el que hemos dicho, y el acto lo mismo es lo que hemos de hacer, claro. Pero está hablando con un maestro de la ley,
Así que Jesús responde como maestro de la ley, de la nueva ley. Así que está dando en esta parábola lo que es el significado de alguna forma de la redención, cómo funciona. Y entonces los padres de la Iglesia empiezan a dar una explicación de esta parábola un poco extraña para algunos. La parábola dice, un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Y Jerusalén en la mentalidad judía no es la ciudad santa. Y Jericó no es ese oasis considerado por muchos como la ciudad más antigua del mundo, una ciudad cosmopolita donde reina el pecado. Y ese camino que va de un lugar a otro no es uno de los caminos, o no eran más peligrosos, donde más ladrones había. Y no es verdad que esto suena a la caída del hombre del paraíso, la Jerusalén, a la ciudad del pecado. Es el hombre que por el pecado ha dejado el paraíso y viene caído por los ladrones, que los ladrones no son los que roban, sino los que te roban el alma. O sea, estos ladrones son los que te dejan en el pecado. El hombre caído en el pecado, ¿cómo se salvará? Porque decía, ¿cómo haré para salvarme? Preguntaba al principio. Este hombre caído en el pecado, ¿cómo se salvará? Pasa el sacerdote, pasa el levita. Es como si dijera, pasa todo el Antiguo Testamento que no puede salvar. Y el que salva a este hombre es un samaritano, es Cristo mismo. ¿Quién es el samaritano sino el despreciado por los sacerdotes y los escribas? Es Cristo el despreciado por ellos, el que será condenado a muerte. Y es Cristo el que representa al samaritano, que dice que cura al herido, le pone el aceite y el vino, signo de los sacramentos, de la conversión, los sacramentos. Dice que lo monta sobre su propia cabalgadura. ¿Cuál es la cabalgadura de Cristo sino la cruz? Donde Jesús en la cruz paga por los pecados de todos y pone todos nuestros pecados para ser redimidos en su cruz. Y así le sube también a él, lo lleva a la posada. ¿Y qué es la posada? La posada representa la iglesia que acoge a los pecadores convertidos. Y allí es Cristo el que paga, y es muy curioso aquí, paga solo 2 denarios. Aquí hay toda una interpretación muy curiosa. Jesús paga, pero paga siempre de menos. Quiero decir, la iglesia siempre será pobre, irá justa, muy justa económicamente, los que siguen de verdad a Cristo. Pero les dice que no se preocupen, que ahora les da eso, pero que cuando vuelva les pagará todo lo que gasten de más. La vuelta de Jesús, cuando Jesús vuelva, al final de los tiempos, en el juicio, el Señor nos pagará todo aquello para bien y que hayamos hecho por Él y en bien de los demás. Es el premio eterno, ese tesoro que tendremos en el cielo, que nos dará el Señor y que nos ha prometido pagarnos por todo el bien que hagamos. Aquello que no nos pague aquí nos lo pagará ya. Por eso va bien que aquí vayamos justos para poder ser recompensados en la vida eterna. Oremos al Señor nuestro Dios en la conmemoración de San Francisco de Borja, que siguiendo las huellas de Cristo, buen pastor, dio la vida por las ovejas. Por la Iglesia necesitada siempre de reforma en sus instituciones y de conversión en sus miembros, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el Papa, los obispos y sus colaboradores responsables de la misión pastoral en las diócesis, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos.
Por los gobernantes en su difícil misión de gobernar con honestidad a los pueblos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los matrimonios comprometidos en la acción misionera de la Iglesia, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que viven marginados de la sociedad y los que se sienten desamparados, incomprendidos, despreciados, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la multitud incontable de los bautizados que viven al margen de la Iglesia, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Y por nosotros aquí reunidos, llamados a participar en la solicitud pastoral de la Iglesia, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Escucha, Señor, nuestras súplicas que hoy te dirigimos confiando en la valiosa intercesión de San Francisco de Borja. Concédenos lo que te pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, la ofrenda que traemos a tu altar en la conmemoración de San Francisco de Borja. Así como a él le concediste la gloria por estos santos misterios, concédenos también a nosotros el perdón por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por Cristo, Señor nuestro, porque mediante el testimonio admirable de tus santos, fecundas sin cesar a tu Iglesia con vitalidad siempre nueva, y nos das así pruebas evidentes de tu amor. Su insigne ejemplo nos anima y a su permanente intercesión nos confiamos, para que se cumplan tus designios de salvación. Por eso, Señor, nosotros llenos de alegría te aclamamos con los ángeles y con todos los santos, diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna,
que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, Yo no soy digno de que entres en mi casa, con una palabra tuya bastará. Bienaventurado el criado a quien el Señor al llegar lo encuentre velando. En verdad os digo, le confiará la administración de todos sus bienes. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar.
Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me aparte de ti. Amén. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Quien a Dios tiene, nada le falta. Quien a Dios tiene, nada le falta. Ven y descansa en Dios, en Dios. Ven y descansa ven y descansa en Dios, en Dios. Ven y descansa en Dios, en Dios. Oremos. Dios Todopoderoso, que la mesa celestial robustezca y acreciente la fuerza de lo alto, en quienes celebramos la festividad de San Francisco de Borja, para que guardemos íntegro el don de la fe y caminemos por la senda de la salvación que se nos ha revelado.
Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Dios bendiga a Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. En nombre del Señor podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Mi alma cantará la grandeza de nuestro Señor, porque Él me escuchó cuando dije que su esclava soy, y se enamoró de mi humilde condición, y por eso en adelante me dirán que soy feliz, porque el Todopoderoso ha hecho gran cosa de mí. Su misericordia alcanza a todos los hombres, su amor permanece por siempre, santo es su nombre. Derribo a los poderosos, soberbios de corazón, ensalzo a los humildes.